Gloria al Señor. Indudablemente la presencia del Señor está aquí. Es una presencia salvífica, de salvación, de comunión con Él. Independientemente de las versiones y la libertad de conciencia en que cada uno afronte estos días, repito, independientemente en cuanto a la libertad de conciencia en que cada uno afronte estos días, nos vemos con el deber. Los cristianos tenemos una peculiaridad, nos gusta chillar lo que creemos. A veces lo que creemos, yo recuerdo que chillaba cosas que ahora no creo. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. Yo a veces chillaba cosas que ahora no creo. Quizás con el tiempo rectifiquemos. Pero la necesidad del cristiano es esa, es querer hablar lo que uno cree, porque lo que uno cree es hermoso en ese momento. Y respetando todas las versiones, damos la opinión, o doy la opinión personalmente acerca de los hechos que nos conciernen estos días en el nombre del Señor. Vamos a ver la palabra, el capítulo 2 de Lucas. He puesto un título a este mensaje. El título es Pesebre, Génesis de la cruz. Es el título. Pesebre, Génesis de la cruz. Y de así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Bien, este texto, como ya todos sabéis, habla del nacimiento de nuestro Señor. En estos días, como ya todos sabéis, el mundo celebra aparentemente el nacimiento del Señor. Y en base a este texto hay contradicciones en cuanto a lo que sucede cuando aquí el Señor nace y cómo el mundo celebra el nacimiento. Contradictoriamente, lo que ocurrió en Israel hace 2000 años provocó un impacto en el mundo físico, espiritual, en el mundo terreno, incluso en el mundo político. Quiero que estéis muy atentos, si no, no vamos a entender nada. Voy a repetirlo.
contradictoriamente. Lo que ocurrió en Israel hace 2000 años provocó un impacto en el mundo físico, espiritual, terreno y político. Ese impacto, en contradicción, es un impacto que causó miedo. Miedo en el terreno físico, en el terreno espiritual, en el terreno político. El nacimiento del Señor provocó miedo, terror. Cuando el niño rompe aguas, las fuerzas del mal se unen a una. Si leéis en Mateo, si leéis en Lucas, si leéis los evangelios sinópticos, en cuanto hablan de esto, se habla claramente de que cuando nace el Señor, las fuerzas del mal, sin saber muy bien por qué, se unen para abortar lo que tiene que venir. El mundo sufre un impacto de miedo cuando el Salvador nace. ¿Por qué? Porque no solo es el nacimiento de un niño, sino también es el nacimiento de la santidad. Porque no solo es el nacimiento de un niño que viste pañales, sino es el nacimiento de la justicia eterna. Amén. Porque no solo es el nacimiento de un niño que llora y mama como un niño, sino es el nacimiento del juez que sojuzga toda la tierra. Aleluya. Es por eso que cuando el niño nace, el impacto en el mundo es miedo. Gloria a Dios. Nace Jesús y los acontecimientos son terribles. Se persiguen a los niños pequeños y se da muerte. De aquí aquellos versos de que Raquel llora a sus niños y no quiere ser consolada. Porque cuando nace Jesús, los niños mueren. Paradójicamente, el nacimiento de Jesús en el mundo actual también mata la santidad y persigue la verdad. La verdad rompió aguas y desde ese momento fue perseguida para matarla. No importaba que fuera la imagen de un niño, fue perseguido. No importara que estuviera envuelto en pañales, es una imagen tierna, fue perseguida. Paradójicamente, esa es la imagen que tiene el mundo de ese Jesús. Oh, gloria a Dios. Los poderes políticos se unen uno con otro con tal de parar ese nacimiento, con tal de parar de que la vida rompa aguas. La pregunta es, y quisiera que este mensaje fuera expuesto con preguntas, porque se trata de hacer reflexionar. La pregunta es, ¿por qué los poderes políticos de hoy día no se unen en contra para que no se anuncie el nacimiento? Si hace 2000 años se unieron para estar en contra de eso, ¿por qué 2000 años después no se unen en contra sino en favor? Aleluya. Gloria. ¿Por qué los cristianos no son perseguidos cuando celebran el nacimiento del Señor? ¿Somos perseguidos cuando expresamos su cruz? ¿Somos perseguidos cuando celebramos la resurrección? ¿Somos perseguidos cuando predicamos la verdad? ¿Por qué no somos perseguidos cuando manifestamos el supuesto nacimiento del niño el 25 de diciembre? ¿Por qué? Si el propósito de un cristiano es parecerse al Señor, y es por esa razón que vivimos, ¿por qué el mundo evangélico no se parece a Él en estas fiestas? La exposición de este sencillo sermón es una exposición de preguntas que llaman a la reflexión, repito, respetando todas las opiniones y dando la libertad de conciencia de todos aquí. Siempre es redundante esto, pero cabe repetir esto, porque esto se ve en muchos sitios. Cada uno que haga lo que bien le parezca y bíblicamente. Pero nosotros queremos gritar esto que parece, que me parece a mí que es la verdad.
Si el propósito de un cristiano es parecerse al Señor, es por esa razón por la que vivimos. ¿Por qué el mundo evangélico? Y hablo del mundo evangélico, no hablo del mundo. Luego hablaré del mundo, pero también hablo del mundo evangélico. ¿Por qué el mundo evangélico no se parece a él en estas fiestas? ¿Por qué? Porque si los poderes políticos se unen para acechar al Hijo de Dios en el nacimiento, paradójicamente 2000 años después se unen para promover el nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Angela Merkel, Barack Obama, el presidente de Irán y quien sea más, los caudillos del mundo tienen en común una cosa? Todos celebran este nacimiento. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo celebrarlo Herodes y puede Obama? Gloria a Dios. ¿Por qué no pudo celebrarlo Pilato y puede celebrarlo Angela Merkel? ¿Por qué? ¿Por qué gente con tan distinta ideología, incluso ateos, incluso rebeldes con la moral de Dios, celebran el nacimiento de aquel que representa, les exhorta a un cambio de vida? ¿Por qué? Si el mundo se une en contra del nacimiento hace 2000 años, ¿por qué no se une en contra del nacimiento hoy? ¿Se une el mundo? Y ahora hablo del mundo, no el mundo evangélico. ¿Se une el mundo a la celebración del juez de toda la tierra? ¿Se une el mundo ante tal nacimiento? ¿Ante el nacimiento del juez que nos va a juzgar y va a destruir la tierra? ¿Se une el mundo ante ese nacimiento? ¿Se une a la celebración de eso? ¿Creéis que se une? Seguimos preguntando. ¿Es anunciado el Evangelio en estos días? He escuchado pretextos y seguro que otros lo dirán con todo el corazón, que se usan estas fechas para anunciar el Evangelio. No. El Evangelio no es un niño nos es nacido. El Evangelio es Cristo murió. Voy a repetirlo. El Evangelio nunca ha sido un niño nos es nacido. Por eso los ángeles pudieron predicar un niño nos es nacido, pero los ángeles jamás predicaron el Evangelio. Cristo ha muerto por los pecados del hombre y para satisfacer la justicia de Dios. El Evangelio no es anunciado en estos días. Primera de Corintios 15, 3, 4 dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿El qué? ¿Qué nos has enseñado, Pablo? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Gloria al que tiene poder. ¿Se predica el Evangelio? No, se predica el consumismo, se predica paganismo, se predica otra cosa. Pacta el mundo en estos días, porque también he escuchado esto, pacta el mundo en estos días una tregua con Dios en estas fechas. Es decir, el mundo hace una tregua con Dios. En estos días te querremos. Luego no, pero en estos días sí. ¿Se hace amigo el mundo de Dios en estos días? Como ya sabéis, estos días son los días que durante todo el año más suicidios hay, más separaciones hay, etcétera, etcétera, etcétera. En ninguna manera. El consumismo, el desenfreno, los excesos y todo esto se hace en el nombre de Cristo. Esto va en contra definitivamente, y de todos aquellos que hagan abogacía y apología de esto, del segundo, uno de los mandamientos, bueno, el segundo y varios más. Como por ejemplo lo que dice Éxodo, en el capítulo 20, verso 7, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hablar acerca de este día o de estos días y poner a Cristo en medio de estos días con la provocación del consumismo, etcétera, 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 es romper directamente la ley de Dios. Amén. Sujeta a Dios al mundo, y sigo con las preguntas, es muy rápido, voy muy rápido. Sujeta a Dios al mundo entero bajo su alegría y cumpleaños para que el mundo entero lo celebre. Es el cumpleaños de Dios. Dios, como dijo el hermano Samuel el otro día, ha ordenado
una forma para adorarle. Sí, Señor. Y Dios no ha ordenado esta forma para adorarle. ¿Por qué el mundo evangélico se niega a hacer? Esto es muy importante, es una reflexión que quiero que también estéis pensando en ella. Atención, ¿por qué el mundo evangélico se niega a celebrar la Semana Santa? Esta es muy buena, muy alta. ¿No os habéis parado a pensar por qué en ninguna o casi ninguna iglesia se celebra la Semana Santa? Sabiendo que esas fechas sí son las verdaderas que Él murió. No hay mentira en la Semana Santa. En esas fechas Él murió. Y además hay un mandamiento en esas fechas: recordad mi muerte. ¿Por qué las iglesias evangélicas no celebramos la Semana Santa? Yo os voy a decir por qué. Porque la Semana Santa está tan llena de idolatría que huimos de las imágenes y de la idolatría, y nos da repelús unirnos al catolicismo para celebrar lo que sí que nos mandó el Señor celebrar, que es recordar la muerte en los días de la semana en que está establecido desde hace muchos años en que esa semana se celebre. Luego, si nos da repelús a los evangélicos celebrar la Semana Santa por causa de la connotación católica, ¿cómo es que no nos da repelús celebrar estas fechas con la connotación católica? Cuando en la Semana Santa sí hay mandamiento y en estas fechas no. Amén. Porque las fechas de Semana Santa no hay recreo, no hay humanismo, hay abstinencia y hay pensar en la cruz. Pero en estas fechas hay humanismo, recreo y dámelo todo. Es por eso que el hombre acomoda la forma de vida en función de lo que la vida le puede dar a él. Y repito, seguramente habrá gente que no lo haga así y son libres de hacer y de predicar y de hablar lo que crean necesario hacer. En Navidad el hombre se recrea, en Semana Santa se abstiene. Así mejor maquillarlo todo, celebramos todos lo que es mentira, pero nos proporciona placer, y dejamos de celebrar la muerte porque nos proporciona dolor. Si fuera el nacimiento de Jesús, atención a esta reflexión, esto ya nos pregunta, si en estos días se celebrara el nacimiento de Jesús en el mundo, el nacimiento de Jesús, no del niño Jesús, no del pesebre, que sí, pero que no, de la imagen esa de un canasto de paja, una aureola aquí, que incluso hay pesebres en que ponen cerditos. ¿Sí? Estos cerditos, no, los cerditos ahí no. Los cerditos ahí no, No. Si fuera el nacimiento del Jesús de la Biblia, el juez de toda la tierra, que juzgará a vivos y a muertos, que manda a los hombres a arrepentirse, lo que se celebrara, si fuera esto, sería eliminado del calendario, hermanos. Así es. Si fuera la gloria de Dios la que se celebrara, sería perseguida esta fecha. Amén. Porque las fiestas de Dios son perseguidas. Porque la manifestación de los hijos de Dios es perseguida. Porque predicar en la calle es perseguido. Porque hablar acerca del arrepentimiento es perseguido. Porque denunciar el pecado es perseguido. Porque decir que el juez de toda la tierra ha nacido y bajo sus pies toda rodilla se doblará es perseguido. Ahora y hasta el fin de los tiempos. Amén. Así ha sido históricamente con todo lo que le da la gloria a Dios. Lo que le da la gloria al hombre no es perseguido. Lo que le da la gloria a Dios es perseguido. Lo que satisface al hombre no es perseguido. Lo que satisface a Dios sí es perseguido. Lucas 2:7. Y parió a María su primogénito y lo envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón.
tendría que haber lugar en el mundo para el niño. De hecho, no hay lugar en el mundo para el niño que nace aquí. Así es. Hoy no hay lugar para Jesús en el mundo, no hay lugar. Solo los cristianos, solo su pueblo. Sin embargo, el mundo aparentemente en estos días le hace un palacio. Un palacio de recreo. El niño crece. Y si el niño no ha tenido lugar en el mesón para ser cobijado, es providencial, las fuerzas, hasta el mesón se cierra para el niño. No tenéis misericordia de dejar entrar a un niño, no. A un niño sí, a este niño no. No hay lugar para ellos en el mesón. A un niño sí, a este niño no. Y si el niño cuando nace no tiene lugar, cuando crece tampoco. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El pesebre, el mesón, son la evidencia pretérita del rechazo del mundo al Cristo de las Escrituras. El mundo rechaza al niño. No rechaza la fábula del niño, rechaza a este niño. No rechaza el romanticismo del niño, rechaza al juez de toda la tierra, al Salvador, que manda que todos los hombres se arrepientan. El niño no tiene lugar en el mesón. No hay lugar para Jesús. Y eso no fue un error de los portadores. José y María lo llevaban. Y fueron diligentes. Vamos a... ¿Rompes aguas en el mesón? No. Los que lo llevaban fueron diligentes en buscar un alojamiento. Al revés. Es por culpa del constante rechazo de todas las fuerzas físicas y espirituales hacia el niño. Dice la Biblia en Mateo 8:20: las torres tienen cavernas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben qué significa? Tiene una almohada donde dormir, no tiene dónde reposar. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Rechazaron a Jesús, rechazaron a Pedro, rechazaron a Pablo, rechazaron a Timoteo, rechazaron a Juan, rechazaron a Policarpo, rechazaron a los antinicenos, rechazaron al Bautista, rechazaron a Calvino, rechazaron a los puritanos, rechazan a los justos, rechazan a los bíblicos, rechazan a Jesús. Pero ¿qué otra cosa? No rechaza la Navidad. ¿Tiene algo que ver la Navidad con Jesús? Con el Jesús de la Biblia hablo, con el Cristo de la Biblia. ¿Tiene algo que ver San Juan con Juan el Bautista? ¿Tiene algo que ver San Jordi con la Escritura? ¿Tiene algo que ver el paganismo con la Escritura? Mirad, hemos venido de Bangkok y de Vietnam. Y lo que me ha sorprendido y he quedado alucinado es que paramos en Qatar y paramos en Bangkok. Y en Bangkok, aunque hay toda clase de religiones, mayormente budistas, islámicos, del Islam, árboles de Navidad, Papá Noeles, no importa, quieren a ese Jesús. Porque los mahometanos quieren a las Navidades y las fiestas. Muy bueno. No importa, eso no importa. ¡Queremos esto! ¡Es bonito! Pero más fuerte, fuimos a Vietnam. Vietnam es un país, un régimen comunista acérrimo. Es el 7º país que más persiguen a los cristianos. Y Dios me ha hablado. El 7º país, el 7º. Nosotros con Biblias, no nos pasó nada, ¿vale? El 7º país, árboles de Navidad, guirnaldas, la Navidad por todos los sitios. ¿Tiene algo que ver con el cristianismo? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Nada, cero, no tiene nada que ver.
Pero más fuerte, fuimos a Qatar y paramos en Qatar. Qatar, ya sabéis lo que es. Qatar es promotor del Estado Islámico en Qatar, palmeras así de altas, y en medio bolas y motivos navideños. En Qatar. Porque todos quieren la Navidad, pero no quieren al Cristo, al juez de toda la tierra. Rechazan a todos, pero no rechazan lo que representa su nacimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Son las zorras las que tienen guarida. Otra vez, otra oportunidad. Las zorras sí, las aves del cielo también, pero el Hijo del Hombre no haya lugar en el mesón. En la tierra no hay lugar para Él. Amén. ¿Qué son las zorras y qué son las aves? Bueno, me diréis excéntrico, pero él mismo dice lo que son las zorras. En el 13 de Lucas, verso 31 y 32 dice: Herodes, le dicen, quiere matarte, y Jesús dice: id y decidle a aquella zorra. Sí, es. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y qué son las aves? ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? Sale a sembrar y las aves del cielo toman la semilla. Y el Señor explica quién son las aves del cielo. Dice: el diablo roba. Las aves también tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aleluya. En la tierra no. En la tierra no. El rechazo a Jesús de parte del mundo proviene por quien se le parece. Te pareces a Jesús, serás rechazado. Y no hablo de tratos de Dios y cosas individuales, Y no estamos hablando de cosas personales. Estamos hablando de en general, Cada uno tendrá su trato, su manera de pensar. Esto es indiferente. Pero la enseñanza general, estamos hablando de esto. El rechazo a Jesús es a quien se le parece. El mundo no rechaza el paganismo porque el paganismo no tiene nada que ver con la Escritura. No se le parece. Digo más. ¿Rechazan los demonios las fiestas? ¿Las rechazan? ¿Cómo es que no las rechazan? Porque no se parecen a Jesús. Los demonios han visto a Jesús y las fiestas no se le parecen en nada. Pero haz una iglesia bíblica y verás lo que pasa con la iglesia bíblica. Levanta un testimonio y verás lo que ocurre con ese testimonio. Ponte a predicar la verdad en la calle, ponte a predicar en los púlpitos y verás lo que ocurre. Los demonios se te opondrán, pero no se oponen a las fiestas, porque las fiestas no se parecen a Cristo, no son su enemigo. Los demonios están desde el principio, le vieron, incluso le ven en el trono. Satanás subió, dice la Biblia en el capítulo 1 de Job, la presencia del Señor. Y aunque le ven, comparan lo que hay en la tierra, no ven al Señor en estas cosas. Han estado vigilando Israel, han leído y visto cómo las instrucciones están en los mandamientos, han sido dados, han contemplado la ascensión del santo Enoc, han sido testigos de la justicia de Noé, y nada hay de eso en el paganismo, nada. Es idolatría. Los espíritus no solo no la rechazan, estas fiestas y las demás fiestas y todo lo que sea pagano, idólatra, sino que las promueven. El niño en este tiempo, a mi modo de ver, sigue en el pesebre, sigue sin lugar en el mesón hasta su venida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza hasta que Él venga, y la Biblia dice que pisará el monte de los olivos y será partido en dos, y hasta que el mundo le conozca tal y como es, entonces ya no se celebrará nunca más, porque verán que no tenía nada que ver. ¿Conoce el mundo a Jesús? Otra pregunta. No. Es más, creo que muchos de nosotros tampoco, yo pongo entre vosotros, no le conocemos. El 90% de los cristianos evangélicos creen aún que el Apocalipsis lo hace el diablo. ¿Hola? Repito, el 90% de los evangélicos aún creen que las plagas y todo lo que va a acontecer en la tierra es obra del diablo. Es el niño que nace
Es el niño que ha roto aguas, el que abre el libro de los 7 sellos y derrama sus plagas en la tierra. Ese es el niño. El niño, no el diablo, el niño. ¿Crees que el mundo puede celebrar esto? No. No celebra esto el mundo. El mundo no celebra a quien le va a destruir. Antes de recostarse va a pisar. Y si el mundo no conoce a Jesús, promueve el paganismo el conocer a Jesús. No, el paganismo promueve a conocer un Jesús falso, un Jesús de cartón, un niño indefenso, un rey paganizado, un ídolo mundial, aceptado por todas las culturas, todas las culturas le aceptan. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Toda, sea cual fuere. Esto es gris, fuera. Amén. Amados, dice Juan 4.1, primera de Juan 4.1, no creáis a todo espíritu, sino probad todo espíritu, si son de Dios, probad. Y que este mensaje sea reflexión, no para que me hagáis caso, sino que examinéis mis palabras, porque también me tenéis que probar a mí. Yo tengo que ser puesto a prueba. Y si os quiero llevar a un terreno mío, o es algo que me pone el Señor en el corazón para hablar, también tenéis que examinar esto, si es algo que nosotros queremos inventar ahora y que somos los más fashion de la tierra. No. Igual sí. Probar, cuando habla probar, habla el verbo griego dokimazo. Y dokimazo significa probar literalmente o figurativamente. Por implicación, aprobar, poner a prueba, probar, prueba, saber, someter a prueba, probar, comprobar, designar, distinguir, examinar. Examinad. ¿Añade gloria al Señor la apología de las fiestas paganas? En ninguna manera. Luego, todo lo que del mal proviene es necesario tenerlo lejos. El niño sigue en el pesebre, no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene lugar en el mesón. El mundo no le va a dar lugar al niño. Sí a otro niño, a otros niños, pero no a este niño. No a este niño. Le agrada la sencillez al niño, la austeridad de la adoración genuina. Se deleita en que se visite la morada humilde del gran rey. Aborrece los palacios ostentosos del consumismo y la hipocresía, de la falsa familiaridad sintomática en estas fiestas. Te amo solo en Navidad. Ay, Señor. A ese pesebre de soledad, solo acudirán los que no tengan miedo a la noche. Los que no les importa el frío. Los que no les importa estar solo con él, la exclusión, porque ver al niño sobrepasa la compañía de la guirnalda humana. Aleluya. Ver al niño lo es todo para nosotros. Y para seguro todos los que tengan otra opinión, no digo que no, pero lo es todo para mí, ver al niño. El niño amoroso hasta la perfección, ese niño que nace y llora, es el amor encarnado y personificado. El amor de que tanto se habla, ¿verdad? Dios es amor. El amor de 1 de Corintios 13, donde dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué amor tan raro es este? Porque yo creía que el amor se podía gozar hasta de la mentira. No, el amor verdadero no se goza de la mentira. Luego, ¿hay justicia en celebrar una fiesta basada en una mentira? El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Dios no se goza de la injusticia, aunque se embadurne del mayor de los amores. Los que supuran en los días de San Juan, de todas estas fiestas, esos espíritus, los que supuran, inflamados por excusas, que deberían recordar lo que Pablo habla acerca del amor en 1 de Corintios 13. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. No, pero amamos y... No, el amor de Dios no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Datos históricos. John Knox. ¿Alguien sabe quién es John Knox? John Knox, quien fue estudiante de Juan Calvino y quien vivió antes de los puritanos, proclamó que... John Knox es uno de los grandes de la historia de la Iglesia. Toda alabanza, honra o servicio, y leo literalmente un libro de John Knox.
Toda alabanza, honra o servicio inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios, sin mandamiento expresado, es idolatría. Amén. Voy a volver a repetir la cita de John Knox. Muy bueno. Cristiano, este no es judío ni nada de esto. No. Cristiano puro. Amén. Voy a repetir. Dice, toda alabanza, honra o servicio inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios, sin mandamiento expresado, es idolatría. Esto está escrito en The Mass is Idolatry. La misa es idolatría. ¿Saben qué significa Christmas? La misa de Cristo. Este libro está en contra total de las fiestas paganas y habla John Knox acerca de esto. Dice, la doctrina básica de la Reforma, dice sola Escritura, y esto lo reseña quien habla acerca de este libro, declara que si alguna observación o práctica religiosa no tiene autorización de la palabra de Dios, es de ser rechazada. Injusticia, lo que hemos hablado de no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, significa, o es adikia, que es en griego, y significa irrectitud. Todo lo que no sea recto, puro. Esto es así, esto lo manda Dios, todo lo que no sea eso. El amor de 1 Corintios 13 dice que no busca lo suyo. Siendo tan grande el sentido humanista de estas fiestas y de las demás paganas, ¿creéis que se manifiesta el amor de Dios? ¿No busca lo suyo? La iglesia verdadera no hallará reposo alguno en el mundo. Somos peregrinos, hermanos. Somos peregrinos. Se muestra la iglesia evangélica en general siendo peregrina, de verdad, siendo peregrina en este mundo, adoptando todo esto. ¿Lo veis? No sé, yo igual lo veo yo. Es probable y yo esté equivocado. ¿Veis que se muestra el espíritu de ser peregrino en esta tierra, de haber recogido las maletas, de irnos? Fincados en el espíritu del mundo. Sigamos con citas. Calvino. Juan Calvino quizás haya sido uno de los más grandes teólogos, aunque yo difiero en algunos puntos, de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Calvino por seguro escribe en contra de los días festivales. Este hombre dice, hay dos cartas, para quien quiera las reseñas, una escrita en enero del 1551 y otra en marzo del 1555, donde habla y expresa su opinión en contra de los días festivales, incluyendo Christmas. También escribe otras cartas donde expresa su felicidad sobre la iglesia en Zúrich, abrogando tales celebraciones. Zúrich hizo algo, quitóle esas celebraciones, y Juan Calvino se alegró. Lo mismo sobre la iglesia en Estrasburgo, Alemania. Uno de los delegados escoceses, escuchad esto que es muy importante, uno de los delegados escoceses a la Asamblea de Westminster. ¿Qué es la Asamblea de Westminster? La confesión de Westminster es la confesión adoptada por la gran mayoría de iglesias en el mundo. Hubo una confesión hecha por sabios de las iglesias y la confesión Westminster es, la bandera que levantan los reformadores, la bandera que levantan los reformistas, la bandera que levantan las iglesias bautistas. Todas ellas están basadas en la confesión de fe de Westminster, o la mayoría de ellas. Dice, uno de los delegados escoceses de la Asamblea de Westminster, llamado George Gillespie, quien tuvo muchísima influencia en tal asamblea y formulando los famosos estándares, habla sobre el mismo caso de Calvino y los días festivales. Ya en el tiempo de Gillespie, muchos obispos de la iglesia anglicana trataban de usar a Calvino para defender sus usos de observaciones de días y ceremonias. Los anglicanos, como los católicos romanos, celebraban, y aún celebran la Navidad, la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban tratando de introducir tales cosas dentro de la iglesia verdadera. Pero los presbiterianos y los puritanos escribían en contra. George Gillespie escribió un libro en 1637 que fue el fósforo que encendió la segunda reforma del siglo XVII, poniendo en moción sucesos que colmaría con la Asamblea de Westminster. Este libro se llama, lo digo en español, Una disputa contra las ceremonias papistas inglesas que se han entrometido en la Iglesia de Escocia. Voy a repetirle el título. Una disputa contra las ceremonias papistas inglesas que se han entrometido en la Iglesia de Escocia.
En el libro, Gillespie junta las citas de los reformadores del siglo XVI, tal como John Knox y Juan Calvino, mostrando que tales reformadores eran contra tales abusos, incluyendo las fiestas de la Navidad, las fiestas de la Pascua, etcétera, etcétera. En el mismo libro, él escribe contra los obispos que tratan de usar las palabras de Calvino para defender sus observaciones acerca de la Navidad. La confesión de fe, y esto ya es Westminster, dice así: todo, escuchad esto que es muy alto, todo el consejo de Dios concerniendo todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y vida, están expresamente expuestas en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia puede ser deducida de la Escritura. Y dice: a cual nada en cualquier tiempo es de ser añadido, sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones de los hombres. Muy bueno. Esto dice Westminster. Repito el último parágrafo, dice: a cual nada, en cualquier tiempo, ya puedan pasar 5.000 años, es de ser añadido, sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, dice Westminster, reconocemos la iluminación interior del Espíritu de Dios de ser necesario para el entendimiento salvador de tales cosas que son reveladas en la palabra. Dice: y que hay algunas circunstancias concerniendo a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, común en las acciones humanas y sociedades, cuales deberían ser ordenadas por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, en acuerdo, fijaros, con las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser observadas. Es decir, lo social tiene que llevarse al examen de lo que la palabra dice siempre. Capítulo 1, verso 6, o apartado 6. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios, dice la confesión Westminster, es instituido por Él mismo. Aleluya. Y está tan limitado por su propia voluntad revelada, si dice este catecismo, dice que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Aleluya. Un momento, Éxodo 24, Biblia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, Dios fuerte y celoso. El Catecismo Mayor, tengo que seguir leyendo. Dice, en el apartado 108, ¿cuáles son los deberes requeridos en el segundo mandamiento? He leído Éxodo 24 porque habla del segundo mandamiento, el Catecismo Mayor. ¿Cuáles son los deberes requeridos en el segundo mandamiento? Dice, los deberes requeridos en el segundo mandamiento son recibir, observar y guardar puros y completos toda la adoración religiosa y las ordenanzas, tales como Dios las instituyó en su palabra. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento? Sigue el catecismo, dice, los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventado, aconsejado, mandado, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio o bueno que sea, pero que no haya sido instituido por Dios mismo. Amén. Todas supersticiones engañosas, el corromper la adoración pública a Dios, ya sea añadiéndole o quitándole, sean inventadas y tomadas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad y de costumbre. Devoción, buena intención o cualquier otro pretexto tienen que ser eliminadas del culto y de la vida de los cristianos. Catecismo de los cristianos puritanos. Y ahora, dejadme que me vuelva un poco loco, ¿vale? No estoy enfadado con nadie, ni estamos en contra de la gente, ni esto es una bandera que levantamos para que solo sea nuestra y nos sintamos especiales.
respetamos las otras opiniones, cuanto se hagan con Biblia, con respeto a la palabra. Si alguien tiene una interpretación mayor, necesitamos el enseñarnos. Pero lo que me revienta es que en el mundo de los teólogos formales de corbata almidonada, reformadores y demás, que se muestran como los abanderados del universo doctrinal, que tienen por fundamento Westminster y los puritanos, se vendan ante la idolatría. Amén. Por favor, señor Washer, hábleme usted. Por favor, señor MacArthur, dígame usted en qué párrafo de Westminster está sentado su idolatría y su apología al terrorismo a la palabra. Así es. Necesitamos saberlo. Somos muy pequeños y les seguimos. Seguimos sus enseñanzas. Seguimos su pasión. Pero ¿cómo pueden caer en tal error? Independientemente de cada uno haga lo que quiera en su casa. ¿Apología de esto? Cuando ustedes se sientan en su catedral bautista y se muestran como los reformadores del siglo XXI y dicen que Westminster es, y Calvino es, y Juan Knox es, y Whitfield es, y Wesley es, ¿y quién son? Así es. Se hacen heraldos de una confesión a la cual parece que nos sigan. Y seguimos. Somos pequeños y necesitamos saber. Necesitamos saber. No me vengan ustedes con el dad al César lo que es del César. Porque si la iglesia tiene algo del César, yo les doy Biblia para esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Cirugía moral agresiva. Bueno. No me vengan ustedes que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Interpreten bien el texto, contextualizando. Que dice la palabra, de todo lo que me es lícito, no todo me conviene. No me vengan con las historias de que esto es algo antiguo y que los cristianos nos tenemos que adaptar al mundo. No me vengan con esas historias. ¿Tiene usted algo del César? Yo no quiero tener nada del César. Amén. Y no digo, repito, no digo que quien lo haga con el corazón creyendo que lo hace, tenga algo del César. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo los que se sienten abogados de la teología como estos hombres tan grandes. ¿Cómo me puedo declarar enemistado con el César durante todo el año? César, entiéndase Roma, entiéndase Babilonia. ¿Cómo me puedo declarar enemigo de eso? Cuando después por San Juan soy amigo de eso. Cuando después por San Jordi me gano la vida con eso. Cuando después, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál era el espíritu de Roma? Roma nunca impidió a los cristianos ser cristianos mientras se sometieran al César. No sé si me explico. O sea, usted podía ser cristiano mientras dijera que el César es Dios. Así es. Usted puede decir que Cristo es Dios y que la Biblia tiene... Tranquilo, no pasa nada. Pero di que el César es el César. Pero cuando un cristiano se negaba a decir que el César era Dios, entonces, espada en el cuello. Niega a Cristo. Negar a Cristo no es decir... Esto es bueno. Negar a Cristo no es decir que Cristo es el Rey. Mejor dicho, no negar a Cristo no es decir que Cristo es el Rey. No negar a Cristo es decir que el César no es el Rey. Amén. No sé si me explico. Voy a repetirlo. No negar a Cristo no es decir Cristo es el Rey. Eso no es negar a Cristo. No negar a Cristo es decir el César no es el Rey. Espíritu de Roma. Voy a la recta final. Lucas 2, 10, 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Tenéis gozo por las nuevas? Yo sé que sí. ¿Quién tiene gozo por las nuevas? Yo tengo. Todos los cristianos tenemos gozos por las nuevas. Dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Pero dice algo, dice: porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo.
Escuchad esto que es muy importante. Las nuevas de gran gozo, el gozo, es para todo el pueblo. Es brutal, esto vale millones. El gozo es para todo el pueblo. Las buenas nuevas, el gozo del nacimiento es para todo el pueblo. Cuando leo la palabra pueblo en griego es laos y significa pueblo en general, especialmente reunido en asamblea. Un pueblo de la misma raza y lenguaje. Es decir, las nuevas y el gozo no es para Herodes. Las nuevas y el gozo no es para Pilato. Las nuevas del gozo es para todo el pueblo, laos, una misma raza y un mismo lenguaje. Solo las buenas nuevas y el gozo son para el pueblo de Dios. Porque los demás, el nacimiento es terrorífico. Es igual que la resurrección. ¿Te da buenas nuevas que haya resucitado? Sí, te provoca gozo. Tendrías que estar temblando porque la resurrección anuncia una cosa: solo el que muere en la cruz resucita. ¿Ha resucitado? Tiembla, porque si no mueres allí con él, no vas a resucitar. Laos. La alegría del nacimiento es para un pueblo, porque es el juez de toda la tierra. El gozo del nacimiento está regido solo al laos, pueblo de la misma raza y lenguaje. El mundo no se puede alegrar de la noticia, porque el Salvador es el destructor del mundo. Y digo del sistema, por supuesto, y también de lo físico y de lo espiritual. Él es todo. Se celebra el nacimiento de quien les destruirá, y a menos que se arrepientan, así lo hará. Y voy a ir al final. Reacciones ante esta noticia. Ha nacido el rey. Los ángeles, ¿qué hacen? Dice 2:13. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios. Los ángeles, cuando se enteraron de la noticia y el niño rompe aguas, empiezan a alabar la corte celestial delante del trono. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Saben qué es paz, no? Siempre lo mismo, shalom. Armonía entre lo celestial y lo terrenal. Otro tema. ¿Acaso los demonios alabaron a Dios en este día? Cuando nació Cristo, alabaron los demonios. ¿Cómo es que hoy lo alaban? Alabaron a Dios en este siglo, o están alabando a Dios en este siglo, gobernantes, falsos predicadores, gente del Islam, etcétera, 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 etcétera. ¿Alaban al Señor? No, no alaban al Señor. Otra reacción fue la de Herodes. Cuando Herodes se entera del nacimiento, sabéis todo lo que ocurre, ¿verdad? Persigue. ¿Veis a Herodes persiguiendo estos días? ¿Quién es Herodes? Os voy a contar quién es Herodes. Herodes es un edomita disfrazado. ¿Sabéis quién es Herodes? Herodes era el rey de Israel, ¿sí? Nos ponemos en situación, rey de Israel. Hermana Reyes, rey de Israel. Pero resulta que no era israelita. ¿No sabíais? Era un edomita disfrazado. Alguien que venía de Edom, el principal enemigo de Israel. Claro, el nacimiento del rey de Israel a un disfrazado no le provoca gozo. Le provoca terror, porque el rey ha nacido y te va a descubrir. ¿Veis a Herodes hoy preocupado? ¿Veis a los disfrazados preocupados por el nacimiento? No, porque no se celebra el nacimiento. Así es. Pilato, hay otra reacción. Cuando el imperio romano se entera del nacimiento, ¿qué ocurre? Las fuerzas espirituales, no sé por qué, Pilato de repente, ¡un censo! Es que es alucinante. ¿Un censo? ¿Por qué? ¡Un censo! ¡Censemos al pueblo! El gobernador romano manda censar y empadronar a todo el mundo en sus respectivos pueblos. Pero, ¿qué hace Dios? De repente hace que rompa aguas María. Y en ese alumbramiento provoca que ni José, ni María, ni el niño sean empadronados. Sí, Señor. Porque si queréis buscar a Jesús en el padrón de Roma, no lo vais a encontrar. Amén. Jesús no está empadronado con el César, ni con Pilato, ni con Herodes. Él es el rey que vive por todos nosotros.
Roma pasa de vista y a quien busca no está. Aquel que necesitaba para matar no está. El nacimiento de Jesús fue el terror del mundo. Las fuerzas espirituales se unieron para destruirlo. ¿Por qué no se hace hoy? Termino. En realidad, esta quizás sea la frase que engloba este mensaje. En realidad, el principio de la cruz no fue ni en el Getsemaní ni en la Vía Dolorosa. El principio de la cruz fue en el pesebre. El pesebre fue el génesis de la cruz del Señor. Y aquí, el Verbo fue hecho carne. El Todopoderoso en un cuerpo humano. Abnegación, sumisión, aprende la obediencia. Pero todos aquellos que visitan a ese niño en ese pesebre oscuro, el niño los visita a ellos. Y la madre que pare a Jesús en el pesebre no se ha dado cuenta que en verdad es Jesús quien parió a la madre en la cruz. Y todos aquellos que creían que los padres llevaban al niño a Egipto y luego a Nazaret por los sueños, no se han dado cuenta que no son los padres que llevan al niño, es el niño envuelto en pañales que está llevando a los padres. Porque ese es el rey en que creo, un dominador de todo, absoluto. El rey que vive, gobernador del cielo, de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. A él sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Hay más, pero termino. No había lugar para él en el mesón. Las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. 1 año del niño, 2 años, 3, 4, 10, 12. María lo pierde en el templo. Sí, lo pierde. ¿Lo habremos perdido, hermanos? ...15, 20, 25, 30... confiesan, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Saben qué es recostar la cabeza? Bueno, hallar un lugar de descanso, un lugar donde la cabeza esté asentada. ¿Sí? No tiene dónde recostar su cabeza. Pero ocurre algo. A los 33 años aproximadamente sube al Calvario. Y cuando sube en aquella cruz, durante todos esos años no ha tenido dónde recostar su cabeza, pero de su costado salió sangre y agua, y en ese momento él pudo decir así: ahora sí, consumado es. Y de ese costado dice la Biblia que Dios escogió un pueblo, un cuerpo. Él no tenía cuerpo y solo era cabeza, hasta que redimió un pueblo para santificarlo y separarlo del mundo, donde la cabeza puede hallar reposo. Ahora las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, y el Hijo del Hombre sí tiene ahora. El Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza, y es su cuerpo. Su cuerpo. Su cuerpo. Su cuerpo. Haya reposo Jesús en Corinto. Haya reposo Jesús en Roma. Haya reposo Jesús en Timoteo, en Pablo, en todos los mártires haya reposo. Haya reposo en una iglesia que se santifica, intenta discernir desde la verdad y no desde los prejuicios, desde el anda, yo no sabía esto, desde el igual estoy equivocado. Desde ese lugar de meditación, igual lo tenemos que hacer nosotros. Haya reposo la cabeza en su cuerpo. El pesebre fue el génesis de la cruz. Vamos a orar.